Bueno, solo me puse la... Bueno, vamos a... Me puse el micrófono. Vamos a continuar con este tema. Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Con esta parte que es cómo ataca a Satanás. Ya vimos que son 3 blancos, bueno, 4. 3 blancos de ataque que tiene Satanás. El primero es el Señor Jesucristo. Vimos también el ataque a Israel, al creyente y a la iglesia del Señor. Hoy vamos a continuar con el complemento del capítulo 2 de Corintios 2:11, cuando el apóstol termina diciendo, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo les decía que ese complemento está cargado de mucha información que necesitamos analizar. Habíamos dicho que no existe una mejor forma de obtener esa información para conocer de este enemigo más que la Biblia. Así que es solamente la palabra de Dios la que nos va a ir mostrando, como decía un comentarista, el video de Satanás. Entonces ya vimos lo que Satanás quiere hacer con los creyentes, también vimos esos señalamientos de cómo Satanás intenta siempre distorsionar o negar la verdad de la palabra de Dios, y que también trata de desprestigiar el testimonio del pueblo de Dios. También trata de reducir o de destruir el entusiasmo del creyente por la palabra de Dios. Esto es algo que es muy común ver, como muchos creyentes que están enfrentando pruebas, como Satanás zarandea, como pidió el caso de Pablo en Lucas 22, 31 y 32. ¿Se acuerdan? Cuando dice, le dijo el Señor, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido. Algo que no comenté el viernes pasado, que os ha pedido es un pronombre que es plural. Entonces, no es que haya pedido exclusivamente a Pedro. Lo que aquí está diciendo el Señor, que Satanás ha pedido zarandear a los apóstoles. Por eso termina diciendo en el 32, pero yo he rogado por ti, por Pedro, porque él era el que iba a pasar. Parece que iba a ser el primero que iba a ser zarandeado. Que tu fe no falte, dice, y tú, una vez vuelto, una vez que pases esa prueba, confirma a tus hermanos. Refírense a los apóstoles y a todos los creyentes, porque esto iba a ser transmitido, ¿verdad? Y por último, que busca debilitar la efectividad de la iglesia de Dios. Este es uno de sus propósitos también, que es destruir o debilitar la efectividad de la iglesia. Entonces, ya conociendo estas formas de ataque, vamos a ir un poco más adentro de cómo hace esto Satanás. ¿Cómo podemos entender cómo ataca a Satanás o cómo nos ataca a nosotros? Entonces, debemos atender cuidadosamente esta forma de ataque. Para esto vamos a observar más de cerca el ejemplo del Señor Jesucristo. Allá vayan a Mateo 4. Vayan a Mateo 4 y vamos a leer del 1 al 11. ¿Alguien podría compartirnos la lectura para tener el contexto? E iremos atendiendo cada pasaje. Dice cada versículo. 4 al 11. Sí, 1 al 11. Dice, del 1 al 11. Sí, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre.
Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bien, a través de este pasaje vamos a analizar cómo es ese ataque. Cómo es que algunos han utilizado el sensacionalismo para poder enfrentar a Satanás. Y nada de esto vemos en las Escrituras. Entonces, sí les pido que pongan atención, hagan sus notas para que las puedan revisar, porque esto es muy importante. Recuerden, todo lo que analizamos de la palabra del Señor, primero lo tenemos que analizar en nuestra persona, ¿verdad? Somos nosotros los primeros que aplicamos la teología. Entonces es por eso que les pido que sí tomen nota, los que toman nota, digo, no es a la fuerza. Pero vamos a ver algo que tal vez a algunos les dará cierta idea de por qué están pasando o por qué están padeciendo cosas tan simples. Porque este enemigo no es como muchos piensan. Es temible, sí, muy peligroso, porque es muy inteligente. Pero hay algo que vamos a ir viendo que nos va a hacer ver que sí es importante que atendamos las Escrituras, porque sin ello no podemos enfrentar. Vean entonces, regresamos al texto y vamos a ver la condición débil humana, pero también una condición espiritualmente fuerte. Parece contradictorio, pero es la debilidad humana, pero con una fortaleza espiritual. Todo esto lo vamos a ver en la persona del Señor Jesús. Versículo 1 del capítulo 4 de Mateo dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. También quiero que tomen en cuenta las referencias a Satanás, que muestran el carácter que ya vimos de él. Aquí encontramos la primera, que es el diablo. ¿Qué es el diablo? ¿Qué significa este adjetivo? Adversario. Es muy importante que sepan lo que significa, porque entenderemos mucho de lo que... Exacto. Entonces vean aquí, ¿se acuerdan que ya habíamos visto este pasaje, creo que 2 viernes atrás, cuando dice que el Espíritu, esto de que fue llevado casi es como si fuera impulsado por el Espíritu Santo, se ha impulsado el Señor Jesús al desierto. ¿Cuál desierto? Bueno, aquí se está refiriendo al desierto de Judá, de Judea, ¿sí? Este desierto, a ver si logro plasmar cómo está localizado. Voy a voltear la forma en que yo lo vi antes. Así como lo van a ver ustedes, de este lado estaría Europa, Italia. Y luego está el mar Mediterráneo. Y luego de este lado ya estaríamos hablando de Mesopotamia más arriba. Y un poquito abajo vamos a encontrar el desierto de Judá. Y a un lado cerca, está entre el mar muerto, que es, usted lo va a ver como una hilerita, el mar muerto, y Jerusalén. Nada más, vean, según esto, un comentarista señala que la distancia a lo largo de este desierto son 55 kilómetros por
25 kilómetros de ancho. ¿Por qué estoy señalando todo esto? Bueno, era difícil salir de esa zona. El Señor Jesús fue llevado al desierto. No se nos dice qué parte del desierto, si muy al norte, muy hacia el este, en fin. No se nos da esa información, solo nos dice que es el desierto y es el desierto de Judea, pero vean la distancia, 50 kilómetros. Si algún día pueden, vean videos. Y es una zona totalmente árida. Hoy en día ya hay algunas cosas, ha habido ciertos árboles que han crecido, ¿no? Donde salen los dátiles, por ejemplo, que han sido de beneficio para Israel, que los venden muy bien. Casi 90% son exportados. Pero lo que quiero que vean no vamos a hablar tanto del lugar, sino la complejidad de dónde está el Señor Jesús. Está solo en el desierto. Y luego dice, para ser tentado por el diablo. Ya les he dicho que esta palabra ser tentado es como si el Espíritu lo hubiera llevado y ofrecerlo a Satanás. Esta traducción tentado también tiene ese significado, ¿no? Como si lo ofreciera Dios hacia Satanás. Como pasó en el caso de Job. Además que en el caso de Job, recuerden, ¿qué condición tuvo Satanás allí? Allí le puso Dios no podía tocar su vida. Aquí no vemos nada de eso. Solo dice que fue impulsado, llevado al desierto, puesto ahí y ofrecido nada más y nada menos que al diablo. Esto es tremendo. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bueno, como dice otro comentarista, señala, hay muchas historias parecidas a la del Mesías, pero hablan cosas sorprendentes, muy fantasiosas. Sin embargo, en las Escrituras nosotros vemos el desarrollo de historias donde hasta cosas simples son mencionadas. Aquí nos dice que tuvo hambre. Lo que el autor aquí quiere mostrar es que él estaba enfrentando una debilidad física. Algunos comentaristas señalan que aquí en el texto, yo la verdad no lo veo, pero algunos señalan que se insinúa que el Señor estuvo siendo tentado durante los 40 días, 40 noches. Realmente yo no lo veo aquí en el texto, pudiese ser. Pero lo que sí es verdad es que sí estuvo en esa situación vulnerable físicamente. Entonces, su condición vulnerable era un atractivo ¿para quién? Para Satanás. Para Satanás, obviamente. Vean esto. Es algo que representa también la vulnerabilidad física de nosotros, ¿verdad? Algunos que no le damos importancia a nuestra salud, gustamos de pasarnos por alto el desayuno, qué sé yo, y luego ya después estamos con el tiempo sufriendo o padeciendo cosas por esas actitudes, no tratamos bien nuestro cuerpo. Pero hasta en esos detalles, como les decía, cualquier fisura que vea Satanás la va a utilizar en nuestra contra. Y es esto lo que está viendo aquí Satanás. Lo está viendo débil físicamente. Recuerden que él desde antes había intentado ¿qué? ¿Qué había intentado Satanás desde antes contra Jesús? Matarlo. Sí. Y aquí ya lo tiene. Lo tiene a disponibilidad. Y no solo eso, lo tiene con debilidad física. Es una prueba que tenía que enfrentar el Señor. Dios lo está ofreciendo. Continuamos entonces. Veamos ahora la tentación. Y aquí ya empezamos a ver más sobre el ataque de Satanás. Ya vimos la condición, pero ahora vamos a ver no solo la condición física de Jesucristo, vamos a ver ahora la fortaleza espiritual de Jesucristo a través de esta tentación. Versículo 3. Y vino a él el tentador. Recuerden, aquí es otra referencia a Satanás. Este es el tentador.
Otra característica, este es un adjetivo más de lo que es Satanás. Tomen en cuenta eso. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bien, dice aquí el autor que se acerca el tentador. Va a acechar a su presa. ¿Cómo lo va a acechar? Vean tan solo esta frase. Si eres hijo de Dios. No está asegurando que es el hijo de Dios. Hay que saber leer esta frase, ¿no? Este es un sí de condición. Algunos lo toman como burla. Tal vez. Pero aquí empezamos a ver el ataque ya de Satanás. El ataque es directamente a lo que significa o lo que representa para Satanás Jesús. Él lo ve como el Hijo de Dios, pero Satanás le dice, si eres, él quiere sembrar la duda en Jesús. ¿Basado en qué? En esa condición física en la que está, recuerden. Él está débil. Entonces le dice, si eres hijo de Dios, di, ya en forma de autoridad, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cuál es aquí el problema? Bueno, aquí el problema real y de consecuencias, aunque no me lo crean, estas consecuencias hubieran sido de algo más allá de solamente una simple desobediencia. Esto había consecuencias eternas. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es eso, tentar a Jesús a desobedecer a Dios, el Padre. Por eso le dicen, si eres hijo de Dios, porque lo eres, pero si realmente lo eres, di que estas piedras se conviertan en pan, resuelve tu problema. Es casi lo que le está diciendo, ¿no? Misma intención con Eva. ¿Cómo inició Satanás ahí en Génesis 3? Veamos muy rápidamente, se los leo. Si quieren ir ahí, no lo estoy diciendo, ¿no? Pero vean en Génesis 3, vean cómo inicia, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, vean, aquí la serpiente habla, ¿sí? Y es Satanás. Y ven cómo hace aquí es una pregunta, pero ven cómo lo hace, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto lo sabía Satanás, que esa era la instrucción, pero él la pone en duda. Lo mismo está haciendo aquí. Aquí ya no es una pregunta, aquí es sembrar la duda como pasó con Eva, pero aquí sembrar la duda, no tanto la duda, sino el intentarlo a mostrar a través de la debilidad física que sí es el Hijo de Dios. Es más bien eso. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Puedes hacerlo, le está diciendo. Lo está incitando ¿a qué? A desobedecer. A desobedecer a Dios. A entorpecer el plan de Dios. Porque esto hubiera traído consecuencias eternas malas para toda la humanidad. Si él hubiese desobedecido, ya no habría forma de salvación, porque ya habría pecado en Jesús. Piensen en eso. La historia se ve como simple, ¿no? Algunos no la creen, ya sabemos. Los que no creen en el Señor ven esto fantasioso. Pero esto es espiritual. Ese es el problema, eso es lo que no se entiende. Y eso es lo que nosotros sí tenemos que entender. Porque este ataque es similar hoy en día como lo usa Satanás y sus demonios. Pero vean, aquí Jesucristo, a diferencia de Eva, Jesucristo se está enfrentando a la persona de Satanás. Aquí Satanás no está disfrazado de nada, no poseyó a nada, animal o otra persona. No, aquí están frente a frente el Señor Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, frente a nada más y nada menos y al enemigo de Dios, Satanás.
Entonces, él es el que está haciendo, está poniendo la intención de dudar y de desobedecer a Dios en la persona de Jesús. Y él lo sabe, él lo entiende. Pero veamos, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está. Vean. Esto de escrito está, en el griego, es un verbo perfecto. En el griego, un verbo perfecto denota una acción pasada que inició y terminó. O sea, tuvo una culminación. Pero vean ustedes, en español se ve diferente. ¿Cómo la entienden? ¿En qué tiempo la entienden? Como un presente. Bueno, yo ya les dije, este es un verbo perfecto que denota una acción del pasado que inició y terminó. Pero vean, cuando está aquí, en esta traducción que no se nota, en realidad lo que está enseñándonos es, escrito está, algo que sucedió, que se inició y se terminó, y que sigue vigente, sigue afectando, en otras palabras, para darme a entender, sigue afectando, la palabra de Dios sigue viva, y sigue vigente, en otras palabras, sería lo más correcto decir. Es algo que está vigente, por eso él dice, escrito está. No que es del pasado, antes del Antiguo Testamento, ¿ya? Pues no ha cambiado, no. Estamos en el inicio ya casi del ministerio del Señor Jesús. Recuerden, él había sido bautizado y él estaba lleno del Espíritu. Y aquí lo vemos, que sí está lleno del Espíritu, porque no le da respuestas, ahora sí como diríamos, de lo que él sintiera. No, él se basa en la instrucción dada por Dios. Y él dice, escrito está, palabra de Dios es esta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Jesucristo no permite que su condición física se sobreponga a lo espiritual. Porque él entendía, Hebreos 2, ya lo hemos estudiado también, dice que él buscó la muerte para salvar a muchos. Él sabía lo importante que era enfrentar esto. Y es algo que también tenemos que entender nosotros, que es importante que nosotros enfrentemos estas pruebas que nos va a poner Satanás, basados en la palabra de Dios. Pero bueno, continuamos. No solamente aquí está tentando directamente a Jesús, porque ve que está débil y imagínense, yo no sé en qué momento pasó esto, pudo haber sido en la noche, porque no menciona que tome agua, que sería algo correcto de entender a veces, ¿no? Está en el desierto, allá hace mucho calor, está en el escudo del cielo del agua y no hay agua, no había agua. El calor del desierto de esa zona evapora rápidamente el agua, por eso está totalmente árido ahí. Igual y hay algunos oasis, yo no lo sé, pero aquí habla del pan, porque ya nos lo dijo el texto. ¿Qué nos dijo antes el texto? ¿Qué tenía él? Hambre. Por eso él le dice, si eres el Hijo de Dios, pues transforma estas piedras. Mira, aquí cuando dice, y que estas piedras se conviertan en pan, la palabra pan está en plural. Entonces, la traducción más literal sería, y que estas piedras plural, se conviertan en ¿qué? Panes. En panes. Es lo que le está diciendo. Hazlo, ahí sería mucha tu comida. O sea, ven la tentación que pone para hacerlo caer en desobediencia, tal y como pasó con él. Pero, bueno, Satanás no se sorprende, aparentemente, de la respuesta que da el Señor Jesús y vuelve a arremeter. Versículo 5. Ahora va a ser otro tipo de tentación. Sigue estando buscando que desobedezca al Señor Jesús, pero vean lo que hace ahora. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. El texto no nos dice cómo lo llevó,
no lo señala. Pero lo lleva a la santa ciudad. ¿Cuál será esta ciudad? Jerusalén. Jerusalén. Y dice que lo puso sobre el pináculo del templo. La verdad, no se sabe cómo era este pináculo. Según un escritor de la época, ese ahorita su nombre, ahorita me acuerdo, él señala que había un pináculo en una construcción de Herodes el Grande, donde según se dice que allí fue muerto Santiago. Santiago fue muerto por espada, pero según fue en esa parte alta que medía, según comenta, ¿cómo se llama? Josefo. ¿Se llama Josefo? Ya me acordé. Josefo señala que ahí cayó y la altura de ese pináculo hacia el suelo, hacia lo que era la entrada, era de 150 metros. 150 metros fue la caída. Entonces, al parecer lo lleva, no se sabe, lo lleva a una parte alta. Si es esa que señala Josefo, era una altura como de 150 metros. Y vean lo que le dice. Mateo 4:6, y le dijo, vean otra vez la frase, ¿qué intención otra vez, no? Insiste Satanás. Irritarlo. Si eres hijo de Dios, nuevamente le dice, échate abajo, déjate caer, porque escrito está. Vean, ahora entonces Satanás dice aquí, le vas a basar a la escritura, con la escritura te voy a atacar. Entonces le dice, porque escrito está, a sus ángeles, ya habíamos visto este pasaje, mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Él saca de contexto este pasaje y le da otro enfoque, ¿sí? Pero que también esto podría ser una tentación hacia Dios, que en esa condición débil del Señor Jesús, en esa desesperación, pudiese decir, pues sí, ya no aguanto. Y sí, es cierto, así dice su palabra. Pero esto está fuera de contexto. Por eso el Señor contesta, Jesús le dijo, y otra vez, escrito está también. ¿Sí? Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Sí, porque esto era lo que quería Satanás. Que él se lanzara y que no tuviera otro remedio Dios más que brindarle la ayuda. Pero no lo logró. Porque el Señor estaba lleno del Espíritu y fortalecido. Y eso es lo que Él está aquí utilizando para enfrentar estas tentaciones. Ahora, la historia que vemos aquí de cómo lo está tentando, no es tan fácil, pero ha sido algo muy desesperante en la condición humana del Señor Jesús. Sabemos que Él era 100% Dios y 100% hombre, pero Él no usaba su poder si Dios no le permitía. El poder que usó Jesús fue para glorificar y para dar señales de dónde venía Jesús, no para uso personal. Y era lo que Satanás buscaba que sí hiciera, que lo usara para su uso personal. Por eso es la cuestión de si eres hijo de Dios. Entonces, sálvate convirtiendo estas piedras en panes. O de esta altura, échate y Él te va a sustentar, te va a ayudar. Mandar ángeles. Tratemos de entender que, aunque nosotros no pasaremos por una prueba como esta, estas son las antimañas que sigue usando Satanás, poniendo en duda lo que realmente somos. Estamos hablando de verdaderos creyentes. Pero veamos otra tentación. Yo la veo aquí más como desesperada de Satanás. A veces me equivoqué, pero yo la veo un poco así. Leamos, versículo 8.
Otra vez le llevó el diablo, otra vez diablo. Y esta palabra, en este texto que estamos leyendo, en este pasaje, aparece 4 veces. Satanás no solo buscaba que desobedeciera, sino a la vez acusar a Jesús. Porque ese es lo que hace. Es lo que también nos habla Apocalipsis. Por eso aquí utiliza la palabra diablo del autor. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Así, aquí sí no sabemos qué monte pudo haber sido. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Haciéndose pasar como el creador de todo eso. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. No es una mentira. Dice que él se lo va a dar si postrado me adorares. Yo lo veo aquí como una desesperación porque si no logró al principio que convirtieran las piedras en panes, si no logró que ya la condición tan mala que tenía se lanzara, se dejara caer, pues menos iba a lograr que se postrara, pero es así este enemigo. No va a soltar como esos perros, estos ¿cómo se llaman? Los Pitbull, esos. Pero una vez que muerden, no sueltan su mordida. Algo así es este enemigo. Por eso le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero vean la respuesta ahora. Entonces Jesús le dijo, vete, vean, este es un imperativo. Vete, Satanás. Porque escrito está, nuevamente el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero aquí hay algo distinto. En las otras 2 tentaciones, el Señor solo cita, ¿verdad? Solo cita la palabra de Dios, pero aquí ya le da una orden. Aquí hace que sí es el Hijo de Dios y le ordena a él que se vaya. Satanás, vete, Satanás. Y aún así responde a su tentación, ¿no? Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Entonces vean lo que pasa en el versículo 11. El diablo entonces, ¿qué dice? Le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Pero esto de que le dejó, no es de que vamos, ahora sí que, no, ya no pude, ahí nos vemos. No, solo lo dejó por un tiempo, porque el ataque regresaría. Y vaya si regresó. Pero aún así, todo lo que Satanás le decía, aún así, el Señor pudo resistir en esa condición en la que estaba. Pero fortalecido en el Espíritu, lleno del Espíritu. Y vean al final lo que dice, y aquí vinieron ángeles y le servían. Y pasó la prueba. Esto es muy importante, porque de aquí después él inicia el ministerio, que por 3 años llevaría, y culminaría en la cruz, para la salvación nuestra. Entonces esas son las consecuencias de esta historia, que son eternas, pero fueron para la vida eterna, para todos los que creen en el Señor Jesús. Pero noten la forma de atacar. ¿Qué debemos de entender de este pasaje? Los versículos muestran una cosa, que Satanás, de la misma manera que hizo con el Señor Jesús, lo va a hacer con nosotros. Este enemigo estudia nuestra condición. Y cualquier debilidad física y espiritual, escuchen, cualquier debilidad física y espiritual hace que Satanás gane ventaja alguna sobre nosotros, como lo dice el apóstol Pablo. Esto es lo que hace que gane ventaja sobre nosotros. Y esto nos deja ver también que el ataque es hacia la mente. El ataque aquí que hizo Satanás sobre el Señor Jesús fue hacia su mente. Y es la misma forma
cómo nos ataca a nosotros. Por ejemplo, la palabra griega, maquinaciones, que vemos en 2 Corintios 2:11, habla de manipulaciones de la mente. A eso se refiere Pablo. Y hay otra palabra que estudiaremos en Efesios 6, y la veremos más adelante, que es algo similar. Como señala el doctor Richard Mayhew, él cita esto: la mente del cristiano se convierte en el campo de batalla de la victoria espiritual. Lo vuelvo a decir, la mente del cristiano se convierte en el campo de batalla de la victoria espiritual. Allí es donde está esta batalla. No el sensacionalismo que manejan otros de guerra espiritual. No, esto es de otra manera, de una manera tan sutil que se ve tan normal que no entendemos que estamos siendo atacados si no estamos espiritualmente con ojos listos. Y la palabra de Dios hace referencias muy puntuales a esto. Por ejemplo, en Mateo 22, 37, 38. Anoten estos versículos. Mateo 22, 37, 38 dice: Jesús le dijo, cuando le preguntan sobre cuáles son cuál es el mandamiento más grande, dice que son dos, pero vean el primero. Dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y luego dice, con toda tu alma y con toda tu mente. Y termina diciendo, este es el primer y gran mandamiento. Con toda tu mente, con todo tu alma, tu corazón. Desde lo más íntimo de ti, amarás al Señor tu Dios y con toda tu mente. Requerimos el conocimiento de la palabra. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Otra vez, renovando la mente nuestra con la de Cristo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que pudo experimentar el Señor Jesús. También allí en 2 Corintios 4:3 y el versículo 4, 2 Corintios 4:3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, aquí el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio nuevamente, dice, entre los que se pierden está encubierto. Vean lo que dice aquí, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, si ellos no lo predican, dice, entre los que se pierden está encubierto. No lo van a descubrir por sí mismos, nunca. Versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿por qué no lo van a descubrir por lo que dice aquí? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Nuevamente, el ataque a la mente. ¿Cuál es ese pasaje? 2 Corintios 4:3 y 4. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la manera que tiene ahorita los incrédulos. Hace rato comentábamos algo de eso. Nos tiene cegados. Y por más que, pues, por deseos queramos que cambien, no va a ser así. Necesitan oír del Evangelio. Ahorita, por ejemplo, estamos experimentando un ataque que se ha vuelto ya muy peligroso, que es todo lo referente a la ideología de género. Y las veces que he tocado este tema, yo he preguntado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Una campaña? ¿Tenemos que ir a cerrar las calles? ¿Pararnos en las casetas? Y reclamarle al gobierno que está permitiendo esto? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Y lo acabamos de leer hace rato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer realmente? Resistir. No. Hablar, ¿no? Predicar el Evangelio. Es lo que dice aquí.
Por eso dice en 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, si no salimos, o sea, nosotros no tenemos que odiar a las personas por su pecado. Homosexualidad, bisexualidad, lo que me quieran poner. Eso es pecado, sí. Pero nosotros no tenemos que actuar con una actitud así de menosprecio, sino al contrario, la forma de actuar es en amor. Ya lo vimos esto en Gálatas capítulo 6, ¿recuerdan Gálatas 6? Aquellos que se creen espirituales, ¿qué deben de hacer? ¿Está presumiendo su conocimiento? ¿Minimizando a las personas que no han entendido? No. Mostrar amor. Ser misericordiosos, ¿no? Aquí es lo mismo, él dice, si nosotros tenemos encubierto el evangelio, entre los que se pierden está encubierto. La gente se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no se está ya predicando el evangelio. Por eso dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Aquí está claro. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar. Entonces, ¿qué nos obliga al predicar? Bueno, sí, pero algo más de lo que hablamos de Gálatas 6, ¿qué tenemos que hacer? Solo, pues yo voy a orar por todos los niños de África. No, ser de buen testimonio. Actuar, ¿no? Pues, ayudar a... Discipular, por ahí, sí, acercarnos a predicar el evangelio. Eso significa mostrarles amor así. No solapar su pecado, no estoy hablando, bueno, pues vamos a, como algunas iglesias que vengan para acá, aquí los recibimos, no hacemos acepción de personas, o sea, verdades de la palabra encubiertas con mentiras, que es lo que hace Satanás. Nosotros tenemos que predicarles el evangelio, y será Dios el encargado, si está en su voluntad, de convertirlos a Cristo. Otro pasaje, veamos. Yo estoy por terminar. Bueno, terminar porque el tiempo se termina. 2 Corintios 10:3 al 5. Anoten este pasaje. Versículo 2 de Corintios 10:3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas de ideas, como la ideología de género, que ha ganado mucho terreno, sobre todo en el ámbito de ley, que obliga en otros países a soportar el estilo de vida de ellos, pero que están abusando mucho de eso, porque eso busca destruir. Satanás está buscando destruir a la familia. Eso está atacando el seno familiar y a la iglesia. Por eso dice, sí, hay un cuarto ataque es al cristiano en la forma individual y a la iglesia. Y es un ejemplo, es la ideología de género. Pero bueno, eso es otro tema que ahorita no voy a hablar. Solo lo menciono que Satanás es real. Y está con sus mismas artimañas atacando igual como atacó al Señor Jesús. Tratando de sembrar dudas. En fin, hay muchas formas de hacerlo pero la artimaña es la misma. Si se dan cuenta, no solamente está lanzando, no está poseyendo. Aquí no habla de poseer, no habla de eso. Pero terminemos el pasaje que estaba leyendo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, aquí está, meditar el Evangelio, derribando argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto sigue siendo ataque mental. Y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Esa es la intención. Nosotros con esto hemos podido comprobar que efectivamente el ataque de Satanás hacia los cristianos principalmente está en la mente. Hay otras cosas que hacen. Pero bueno, ya nada más para dejarlo como introducción de la siguiente clase. Yo decía hace rato que no habla de posesión demoníaca, pero existe. Pero los demonios no pueden habitar dentro de los cristianos genuinos.
no hay evidencias en las escrituras de que suceda esto. O sea, no vamos a encontrar de que a un cristiano, genuino, se le haya expulsado demonios. No hay evidencia de eso. Solamente lo que dice Pablo en 2 Corintios 6, 15, 16, nos da la certeza de lo que estoy diciendo. Esto no sucede en cristianos genuinos. Y él dice, versículo 15 de 2 Corintios 6, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Grandes preguntas. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué cita fue esa? 2 Corintios 6, versículos 15 a 16. Aquí está claro. No puede ser. No puede haber una cohabitación de demonios y el Espíritu Santo en un creyente genuino. Bien, lo vamos a dejar hoy hasta aquí. Solamente lo estoy introduciendo porque seguirá este tema. Y hay muchas cosas más que vamos a ir atendiendo de cómo Satanás ataca a un cristiano. Y también veremos cómo podemos resistirle. ¿A qué se refiere Santiago cuando dice que Resistir al diablo y huirá de vosotros. resistir al diablo y huirá de nosotros? Bien. ¿Y no hay otra cosa? Pastor, ¿y no podría repetir esa parte que dijo la mente del cristiano que nos quedó un Richard, el doctor Richard. Ajá. ¿El Richard Mayhew? Sí. ¿Me podría deletrear México también, por favor? Sí. Me dije tantas cosas ahorita que... Richard Mayhew parece Sí, que sí. se escribe M-E-Y, M-E-Y-H-U-E. Richard, no es problema, ¿no? Termina con D, Richard. Y cita, la mente del cristiano se convierte en el campo de batalla de la victoria espiritual. La mente del cristiano se convierte en el campo de batalla de la victoria espiritual. Bien, terminamos la transmisión.